Voy a empezar por cómo se solicita un proyecto para que sepan exactamente los campos y luego entramos a cómo se configura lo que es, una vez aceptado el proyecto, cómo se configura ya lo que sería el proyecto en sí como un estudio, ¿no?, de investigación. Esto solamente es para los socios SEO. Si aquí indican que no son socios SEO, no pueden seguir. A pesar de que aquí indiquen que es un socio SEO, desde la SEO van a comprobar que efectivamente el solicitante lo es. Si no lo es, pues entonces ese estudio va a desaparecer y no se puede evaluar, ¿vale? Pero bueno. Entonces, inicialmente rellenan estos campos, les llega un usuario y una contraseña y tienen su propia zona privada. Que bueno, les llega un correo con su solicitud y con un login y ellos entran en una zona privada a lo que es configurar su solicitud de estudio y donde obviamente ellos también pueden consultar sus versiones, porque claro, si van a ir haciendo distintas versiones, pues tienen que poder consultarlas. Y bueno, aquí van rellenando todos los campos que comenté antes, que están separados, bueno, pues eso, metodología, plan de trabajo, cronograma, consentimiento informado, pues eso, si es no EPA, otro. Se adjuntan al documento, si lo tienen pendiente del compromiso del CEI de referencia y si marcan que no, ya no. Tampoco le dejamos avanzar con el estudio, no pueden avanzar, necesitan tener esa aprobación. Luego esto es lo que comentaba de que hay ciertos campos que pueden ser campos de texto o que pueden adjuntar un documento. Y luego, si son especialistas, no les hace falta un aval, pero si es un residente en oncología médica, le hace falta un aval del tutor docente del proyecto, que tienen que agregarlo también y lo tendrían ustedes en la solicitud. Y luego, como digo, pues serían otros documentos y comentarios. Entonces ya mandan la solicitud. A ver, que no... Aquí. Que ya ha sido aprobado y ha sido evaluado. Al solicitante le llega un correo informando de ello y entonces puede entrar a lo que se llama la configuración, que es el poder de Pandora. Entonces, para configurarlo, como ya tiene todo el protocolo hecho y las variables que va a tener y demás, esto es todo lo que es la configuración del propio estudio, para que luego se pueda crear automáticamente un registro en base al cual pueda tener todas las variables que quiera. Tiene su propia ayuda, que es esta que está aquí, que sí, bueno, que va explicando un poquito, pues, para qué es cada una de estas cosas, ¿no? Se puede abrir en cualquier momento, es un botón que está ahí a la derecha y que está siempre visible y que va explicando, pues, qué significan cada una de las opciones que se pueden indicar en Pandora. Como inicialmente se pensó para que se pueda configurar cualquier tipo de variables, es muy extenso. Pero como digo, el solicitante va a tener que tener ya el protocolo para poder hacer la solicitud y también las variables, por lo tanto no debería serle difícil seleccionarlas. Lo único sí, las variables, lo que es, aunque toda la página está en español, lo que son las variables están en inglés, porque se configura así, bueno, para que sea luego más fácil explotarlo. Entonces, aquí lo que hace la configuración inicial es decidir qué tipo de usuarios quiere, pues usuario investigador, que es un usuario normal, un usuario coordinador o un usuario de tipo test, que es poder tener la posibilidad de crear usuarios que realmente no agregan pacientes, pero que pueden ver cómo funciona o qué variables hay. Y luego hay dos formas de poder registrarse luego en el registro, que sería con un formulario, entonces, que puede ser activados automáticamente o con revisión previa del coordinador o que los cree el coordinador o ambas opciones. Aquí eligen qué campos quieren que tenga ese formulario de registro y qué campos quiero que sean requeridos, es decir, que sean de obligatorio cumplimiento. Además, por si no son suficientes estos datos, hay muchas zonas de Pandora en las que se pueden agregar campos nuevos con este botón. Yo aquí, por ejemplo, digo que quiero agregar, pues yo qué sé, no sé, team. Digo qué tipo de variable es, pues digo que es un campo de texto pequeño, lo guardo y aquí quedaría agregado y entonces esto pasa a ser un campo dentro del formulario de registro del investigador. Esto, como digo, está en muchas zonas de Pandora para que sea más fácil que cuando no haya una variable que necesitemos, la podamos agregar. Natalia, perdona que te interrumpa, porque todas las pestañas posteriores son muy intuitivas para un oncólogo, pero es verdad que no todos los registros tienen esto. Lo que nos está mostrando ahora, Natalia, son los datos del investigador que esté en cada centro, sus datos, como veis, el nombre, también el ORCI,
sería antes de empezar a incluir datos, pues cuando abrimos centros, el investigador de cada centro se registraría y esta primera pestaña sería eso, los datos del Eso es. investigador. Eso sí, el investigador que va a introducir los pacientes, no son datos de pacientes. Luego está la posibilidad de exportar todos los datos a un Excel y el investigador principal, el que está creando este estudio, es el que decide quién quiere que se pueda descargar ese Excel, si solamente los coordinadores o si lo pueden hacer todos los investigadores, y también puede seleccionar si se pueden descargar solo sus datos, es decir, yo soy un investigador, meto mis pacientes, me descargo mis pacientes o me descargo los de todos, pues porque me da igual. Luego hay una zona en la que van a poder subir documentos de importancia para que los puedan consultar los distintos investigadores, como puede ser pues eso, ¿no? El consentimiento informado, el protocolo, las variables, su significado, bueno, y cualquier otra cosa, yo que no sé, la aprobación del CI, por ejemplo, lo que necesiten. También hay una opción que es poder marcar queries en el paciente. Esto es para que los coordinadores de cada uno de los estudios, cuando revisan los pacientes, puedan indicar si hay algún dato mal, pues marcar una query. Esto lo que hace es enviarle al investigador dueño de ese paciente, o sea, el que registró el paciente, le envía un aviso, le dice que se ha detectado una query, es decir, hay un campo que está erróneo o que puede tener un error, se le indica el campo y tiene que entrar a revisarlo. Y además, cuando entra en el registro, ese paciente va a tener un aviso y le va a decir, ojo, que tienes aquí una query. Y el investigador tiene que resolver esa query, tiene que modificar el campo y decir, la he resuelto y explicar por qué. Luego se pueden también seleccionar qué estados queremos que tengan los pacientes que se van a registrar en esos estudios. Y luego estas son las pestañas. Como dijo la doctora Jiménez Fonseca, esto está más, bueno, está orientado a un registro que es de tipo de pestañas. Cada pestaña tiene unas variables y se van rellenando pestaña a pestaña. Si nunca han usado un tipo de registro, bueno, un registro de este tipo, suelen ser así. Entonces, aquí es donde yo decido elegir qué pestañas quiero que tenga mi estudio, ¿no? Y cada una de estas pestañas, a su vez, algunas de ellas pues tienen distintas partes, cada una con sus variables. Todas estas pestañas son las que luego se van aquí a configurar y son las que va a tener en sí el registro. Entonces, bueno, aquí hay distintas opciones que vamos a ver ahora. Estos son los criterios de elegibilidad que puede tener el registro. Siempre son de respuesta sí o no. Inicialmente hay estos predefinidos, ¿vale? Pero se puede no elegir ninguno de estos y añadir el que yo quiera. Eso no hay ningún problema. Se añadirían aquí y siempre serían de sí o no. Vale. En la de patient, como vimos antes, tiene 3 zonas, ¿no? Demography, comorbidities y luego la de family history. Entonces, cada una de estas partes tiene un montón de opciones en sí mismo. Está todo bastante bien explicado, hay un montón de información y también, como digo, está la parte de la ayuda que va a explicar de por sí qué es lo que, bueno, los campos. Obviamente estos campos no están definidos por nosotros, sino por la propia SEO, que fue la encargada de decir, bueno, pues estos son los campos predeterminados que normalmente se suelen recoger en este tipo de registros, ¿no? Y pues yo, si por ejemplo de demography solamente quiero la fecha de nacimiento y el género, y solo quiero que sea obligatoria la fecha de nacimiento, pues solo marco estas dos y marco esta como obligatoria. Y entonces estas variables de aquí no van a salir en mi registro, no van a existir, son invisibles para mi registro, pues porque yo no las he elegido. Y así pasa con el resto de cosas, ¿vale? ¿Hasta aquí se entiende? Esto, por aclararlo, sería lo que haría inicialmente el investigador principal o el que genera Eso ese es. cuaderno de recogida electrónico que estamos viendo. Los Eso siguientes es. investigadores, cuando entraran, ya no verían este proceso, verían directamente lo que estaba comentando Natalia ahora, solo los elementos seleccionados y el carácter obligatorio o no, que previamente ha hecho el investigador principal o el que ha, digamos, generado ese cuaderno de recogida de datos. Esto solo Eso se hace la es. primera vez. Eso. Entonces, esto lo que hace es configurar un estudio tipo que de base va a tener lo mismo, pero solo va a tener las variables que yo necesito. Si yo no necesito guardar el ecostatus, pues no lo he marcado y entonces no lo voy a ver, no lo voy a tener.
estos son los campos que realmente verían los otros investigadores que van a participar conmigo y que me van a ayudar a hacer, bueno, pues a conseguir el objetivo que yo busco con mi estudio, ¿no? Que sería lo que verían aquí. Yo entraría aquí, soy un investigador normal, y entonces yo aquí creo un paciente y entonces yo aquí metería, pues estos son mis criterios de inclusión, que son los que ha elegido el investigador principal en estas pestañas. Con la información que haya elegido aquí, que haya configurado aquí, es con lo que luego se conforma el registro. Entonces, bueno, opciones hay muchas, no voy a mirarlas todas, pero bueno, hay muchas opciones. Lo mismo, por ejemplo, aquí en género están estas opciones. Yo podría elegir, pues digo, bueno, yo no me interesan estas dos, o sí, o quiero añadir otra, pues porque yo no quiero llamarlo así, sino que quiero llamarlo otra cosa, o surge algo en el futuro, quién sabe. Entonces, pues bueno, lo agrego. Aquí, por ejemplo, normalmente suelen ser registros para adultos, es decir, a partir de 18 años. Podría ser que no. Entonces, aquí lo que se hace es para que indiquen el valor mínimo que quieren que se controle. Esto quiere decir que cuando el investigador aquí en esta pantalla introduce una fecha de nacimiento, el sistema va a comprobar que esa fecha de nacimiento cumple estos valores. Es decir, sea un mínimo de 18 años hasta un máximo de haber nacido en 1918 en este caso. ¿Vale? Si yo aquí hubiese puesto pues otra cosa, digo, no, yo a partir de 10 años, pues lo mismo. Esto se comprueba automáticamente, son ciertos filtros con los que viene ya predeterminada la propia aplicación, ¿vale? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el peso. Aquí pongo un valor máximo y un valor mínimo. Yo qué sé, si yo digo, no, mira, es que va de obesos, por ejemplo, mi registro y quiero ver, pues hago, pues entonces un mínimo aquí sería, no sería 30, claro, sería, yo qué sé, 90. ¿Vale? Entonces, el sistema luego en el registro propio que se cree en función de la configuración de estos parámetros va a tener en cuenta lo que se introduzca aquí. Y si se introduce un valor por debajo de eso, le va a decir que no, que es un valor que es erróneo. ¿Vale? Luego hay, bueno, comorbidities, que aquí pues también con sus opciones, que también se pueden modificar. Cada una de estas, si se marca en el propio registro, es decir, aquí, como pueden ver, son opciones de sí, no o no disponible. Es decir, yo si marco que quiero esta y esta, aparecerían solamente esta, jolín, ¿cuál es esta? Esta y esta, y siempre con ese desplegable de sí, no o no disponible, porque es como por defecto se ha configurado. Y luego aquí estos son Great Organ Deficiencies y cada una de ellas tiene a su vez opciones. Hay veces que cuando sale esta opción pues tienen dentro luego más opciones y se va indicando pues qué contiene. Muchas de, por ejemplo, esta como es algo estándar, pues sus opciones son del 1 al 4 y no disponible. No hay forma de que ya se pueda modificar. ¿Vale? Autoimmune disease, lo mismo. Cada una de estas tiene como valor de respuesta no, sí y no disponible. Es decir, aquí, si yo las indico, pues siempre van a ser de este tipo. Aquí en Geriatric Evaluation hay un montón de variables que a su vez tienen opciones para configurar. Y luego en Family Hereditary Cancer Syndrome hay todos estos y lo mismo, tienen de respuesta no, sí y no disponible. Y por defecto pues viene en sí. No, perdón. No, para que sea más fácil de rellenar es esto, no por otra cosa. Y luego aparte se pueden agregar campos. Yo que a lo mejor pues quiero campos agregaros aquí, pues los agrego y continúo adelante. Y lo mismo, en cada uno de estos puedo agregar tantos campos como yo quiera. En la pestaña de cáncer normalmente se preguntan pues información sobre el propio tumor y por defecto todas estas fechas siempre se va a comprobar que no sean fechas futuras y que no se introduzcan fechas posteriores a la muerte del paciente si es que se ha producido muerte del paciente, para que no haya incongruencias en los datos. Aquí se han agregado un montón de localizaciones, que aquí pueden ser varias. Aquí en este caso es un tipo de pregunta que como puede ser que tengan, pues que lo tengan en varias localizaciones, pues es de respuesta múltiple. Si solamente están estudiando, pues no sé, pongamos que el de páncreas
y quieren agregar en vez de páncreas la cabeza y la cola, creo que es, pues lo añadirían aquí, pondrían cabeza del páncreas, cola del páncreas, tendrían esas dos opciones para ustedes y lo agregarían aquí. Es decir, esto está abierto, estas son las predeterminadas, pero está abierto a agregar otras. Bueno, aquí está Histology, Histological Grade, Molecular Tumor Biomaker, que aquí hay un montón de opciones. Aquí hay una página también para poder agregar las mutaciones si es que se quieren agregar. Y luego esto de Clinical Variants también, hay un montón de opciones que también se pueden añadir. Luego también si quieren recogerse síntomas y si se quieren recoger en más de una ocasión. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se puede tener la posibilidad de recoger los síntomas solamente una vez. Bueno, mira, tenía estos síntomas y ya está, no quiero saber más de ellos. O se pueden recoger síntomas varias veces a lo largo del tiempo, a lo largo de todo el seguimiento, ¿no? O el acompañamiento que se le hace al paciente o el estudio que se le hace al paciente. Esta opción está en más sitios. Por ejemplo, aquí en complicaciones, pues lo mismo. Se puede querer recoger las complicaciones solamente en un periodo, en un punto concreto del tiempo, o se puede querer recoger cada vez que el paciente ha tenido una complicación a lo largo de todo el proceso. Aquí en Diagnostic Procedures, cada una de ellas pues tiene también varias opciones. La fecha, el tipo, pues aquí por ejemplo el número que se ha hecho, el tamaño del tumor, bueno, varias opciones. Van cambiando en función del tipo de estudio, de diagnóstico, o sea, de la prueba que le han hecho. Luego el stage. Y luego con las metástasis ocurre lo mismo. Las metástasis se pueden querer recoger, pues quizás a lo mejor al inicio de cuando se le diagnostica el tumor y quizás luego también pues, se quieren recoger después de un tratamiento, después de haberle dado una quimio o en el seguimiento o cuando sea. Eso va a depender del tipo de estudio que estén registrando o que estén haciendo, claro. Que bueno, aquí pues lo mismo, se pueden agregar muchas cosas. Vale, esto es para si quieren, si necesitan guardar datos de laboratorio y aquí lo mismo. Se puede recoger en una sola ocasión, pues yo solamente quiero saber sus datos de laboratorio cuando le diagnostiqué o se puede querer recoger tantas veces como se quiera. ¿Esto cómo se ve aquí? Pues si yo quiero recogerlos varias veces, pues aquí las puedo agregar tantas veces como yo quiera. Aquí, por ejemplo, las agregué 3 veces. Los tengo pues 3 veces de este. Vale. Esto es también la maqueta, pero para que lo vean. Cada uno de estos, como pueden ver, son variables numéricas y muchas de ellas tienen un valor normal. Entonces, en la propia aplicación, como dicen aquí, se comprueba si el valor está entre cierto numerito y si no, se les avisa diciéndoles que el valor es erróneo, que lo comprueben. Esto es para evitar que se introduzcan datos erróneos. Aquí es lo mismo y aquí es lo mismo. Estos son, bueno, datos. Y luego los tratamientos. Esta pantalla es muy extensa porque se pueden recoger muchísimos tipos distintos de tratamientos y cada tratamiento tiene relacionado a su vez toxicidades para que se puedan también recoger. Entonces, está el tipo de tratamiento sistémico, que puede ser todos estos de aquí. Y luego, en Systemic Treatment, bueno, el tratamiento que se le ha puesto puede ser chemotherapy, inmunotherapy, biological therapy o hormone therapy. Aquí lo que hace el investigador principal es indicar los distintos tratamientos que podría tener un paciente que van a meter en su registro. No tiene que tenerlos todos. Es decir, si por ejemplo aquí viene a configurar chemotherapy, que tenemos todos estos fármacos, y yo digo, bueno, pues puede llevar todos estos, eso no quiere decir que todos los pacientes del registro de esta persona vayan a llevar todos estos fármacos, sino que pues, hay todo ese abanico para elegir. Luego, cuando los investigadores que colaboren con él vayan a introducir un paciente, pues a lo mejor a uno le dieron este, a otro a lo mejor le dio este, y así. ¿Vale? Es decir, esto es las posibilidades que pueden tener y qué fármacos puede elegir. No quiere decir que tengan que ser todos. Bueno, aquí hay un montón de opciones, cada uno tiene a su vez opciones y por si acaso luego salen nuevos fármacos, pues siempre se pueden agregar más. Aquí hay más, bueno, cada uno de estos a su vez tiene más también. Esto, como digo, pues es muy extenso. Y aquí lo mismo también.
Para cada uno de esos fármacos, en el propio luego registro se indican qué variables se quieren recoger. Es decir, para cada fármaco, pues por ejemplo, fecha de inicio, si sigue en tratamiento y si se quieren las dosis, pues estas otras opciones. ¿Esto cómo se vería aquí? Bueno, pues si yo agrego un nuevo tratamiento de tipo... vamos a poner esto, que sí. Bueno, pues no, este no me sirve. Este. Y yo elijo, aquí esto como es maqueta salen todas, ¿eh? Pues aquí yo podría meter, vale, pues mira, este fármaco se inició en tal fecha, sigo en tratamiento, se administró de esta manera y demás. Estos son todos los campos que se pueden registrar por cada fármaco. Luego también se puede recoger tratamiento quirúrgico con un montón de variables también. Pues la fecha, el tipo, la intención, bueno, un montón de cosas. Luego también se puede recoger cirugía de la metástasis, si se quiere, y también con un montón de opciones. Radiotherapy, también con un montón de opciones. Y local regional therapy, también con un montón de opciones. Y como digo, cada una de estas tiene a su vez toxicidades. Es decir, si yo solamente elijo quimioterapia, yo en toxicidad solamente voy a recoger las toxicidades de quimioterapia que además yo quiera, ¿vale? Si yo elijo quimioterapia y cirugía no, y el otro. Inmunoterapia, pues tendré las toxicidades de esas dos. Entonces, en Toxicity tenemos todas estas opciones que, como digo, estas opciones se van a cargar en función de lo que se haya elegido en la pestaña anterior de tratamiento. Y pues hay muchísimas, muchas opciones. Y bueno, algunas de ellas tienen opciones en sí mismas. Y bueno, casi todas estas, lo que tienen luego, ¿cómo se ve aquí? Aquí. Vale. Son como campos de grado 0 a no disponible y así son todas. Vale. Vale. Aquí. Ahí, perdón, aquí. Y así cada una de ellas son todas, lo que cambian son el tipo de toxicidad, ¿vale? Y bueno, estas son las toxicidades y luego la última pestaña son los outcomes, que es para recoger bueno, un poco el seguimiento, ¿no? Que sería pues la respuesta del tumor, si progresó y cómo está en la última vez que se le hizo el seguimiento. Una vez finaliza la configuración, automáticamente se crea una base de datos automáticamente, se crea el registro y se le envían las credenciales al investigador principal y ese investigador tiene un registro como este, pero solamente con las variables que haya elegido. Hay un periodo de prueba que puede elegir en el que puede ir testeando pues, si está bien, porque bueno, si no se tiene mucha experiencia en este tipo de registros, al principio puede ser un poquito complicado ver qué variables hacen falta y cuáles no, o puede ser que en algún momento se den cuenta de que les falta alguna variable. Una vez pasado el periodo de prueba, no se pueden quitar variables, pero sí se pueden añadir nuevas. Quitar no se pueden porque si ya existen pacientes que tengan esas variables no se podrían modificar, pero sí que se podrían agregar variables nuevas. Y esto es todo.